Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene 30 años de experiencia como consultor agronómico, es pionero de la agricultura de conservación en los secanos áridos y fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Albaceteña de Agricultura de Conservación, ASALBAC. Su ponencia va a versar sobre la siembra directa en un secano árido, 30 años de experiencia. Cuando quieras, Vicente, puedes compartir pantalla y todo tuyo. Un momentito. Vale, perfecto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Agracon la invitación. Siempre es un placer participar con esta asociación, que es de las más activas y de las que existen a nivel regional o provincial en España, ¿no? Bueno, como ha comentado Carlos, me propusieron que explicara un poco mi experiencia en lo que ha sido la siembra directa y la agricultura de conservación en los secanos, yo digo semiáridos. Bueno, ahora explico por qué. Es una pequeña cuestión de matiz en estos 30 años, ¿no? Digo que es una cuestión de matiz porque cuando hablamos de aridez y de semiaridez, pues bueno, hay distintos criterios para establecer las clasificaciones climáticas y realmente cuando hablamos de árido sabemos a lo que nos estamos refiriendo, pero creo que es más preciso decir semiáridos porque estaríamos hablando de precipitaciones medias en la época fría en torno a 250 a 300 milímetros, que es lo que tenemos aquí. Con precipitaciones inferiores, como es la aridez, inferiores a 100 milímetros, pues prácticamente no es posible la agricultura, ¿no? Porque un cereal necesita mínimo 100 milímetros para constituir todo el aparato fotosintético productivo y a partir de esos 100 milímetros, cada 10 milímetros adicionales vienen siendo 150 kilos de producción, siempre que estén bien distribuidos y no haya otros factores limitantes. Por eso, como a veces nos ponemos un poquito pejijeros, pues vamos a hablar de secanos semiáridos. Bien, ¿qué contarles de mi experiencia durante 30 años, ¿no? Bueno, pues lo primero que puedo decirles... A ver, no me deja... Lo primero que puedo decirles es que en estos 30 años hemos hecho cosas increíbles. Cosas que cuando empezamos no pensábamos que podíamos hacer y hemos disfrutado de la agricultura de una manera creativa. Hemos disfrutado viendo cómo se transformaban los suelos, cómo hacíamos cosas que se pensaban que no se podían hacer, cómo hemos roto tabús, cómo hemos roto barreras. Perdón, ¿están pasando las diapositivas? Ahora mismo está la del tractor con... Vale, sí, perfecto. Vale. Entonces, ¿cómo contar 30 años de experiencia, ¿no? Pues hay muchas vivencias y bueno, cuando hablo en plural es porque lo que yo he aprendido no ha sido un protagonismo personal, ha sido compartido con muchos agricultores, por supuesto con los más próximos, los de Albacete y los de La Mancha, los de la Asociación Albaceteña, pero también con agricultores de Agracon, con agricultores de ABAC, la Asociación Vallisoletana, con la de Abulac, la burgalesa, con la de ASAC, la de Segovia, con la de Soria, con la de Guadalajara. Hemos compartido muchas cosas, muchas experiencias y creo que entre todos hemos ido aprendiendo. Y yo para explicar un poco, estructurar un poco estos 30 años, lo que he hecho ha sido recurrir a presentaciones que tenía hechas en todo este periodo de tiempo. Y he estructurado como cuatro etapas, ¿no? Cuatro etapas que no son absolutamente estancas, sino que se van solapando, pero que creo que pueden servir para estructurar la presentación. La primera etapa sería los comienzos, cómo uno llega a estos temas. La segunda, la consolidación. La tercera, el activismo. Y la última, la melancolía. Y verán un poco por qué de estas razones. Bueno, los comienzos, ¿por qué uno empieza en estas cosas? Yo realmente el primer contacto que tuve con la agricultura de conservación no fue porque yo fuera un visionario, ni un tío muy listo, ni un tío muy
muy innovador, sino simplemente porque cuando yo estaba cursando los últimos años de la carrera, se organizó el primer seminario sobre agricultura de conservación en Madrid, que fue en el año 86. Y este es aquí tiene la portada de las ponencias, de la memoria de las ponencias. Entonces yo asistí, estaba en los últimos casos de la carrera, en los últimos cursos de la carrera y asistí, bueno, y pues te llama la atención, ¿no? Que era algo que no se había mencionado en toda la carrera, entonces agrónomos eran 6 años y apenas se había hablado de la agricultura sin laboreo o incluso con laboreo reducido, ¿no? Y bueno, pues uno pensó que podía ser interesante. Pero aunque el mensaje lo recibamos, el mismo mensaje lo podamos recibir todos, sí que es cierto que hay gente que tiene una propensión a innovar o a aceptar las innovaciones más que otros, ¿no? Entonces, y esto es una característica de la población y es importante porque esto explica muchas de las razones de por qué las cosas avanzan o no avanzan, ¿no? Entonces, siempre hay una pequeña porcentaje de la población que está dispuesto, y en este caso de agricultores, que están dispuestos a probar, simplemente por probar, porque son inquietos, porque son inconformistas y porque quieren ver cosas, ¿no? Entonces, ese porcentaje siempre es pequeño, ¿eh? Y luego, bueno, sigue el resto. Yo, visto estos 30 años, pues puedo estar en esta parte, ¿no? Mi personalidad puede pertenecer a esta parte, porque estás dispuesto a meterte en todos los fregados, en todas las innovaciones tecnológicas que van surgiendo, simplemente por el hecho de hacer algo nuevo, de ver si realmente es provechoso, ¿no? Entonces, pues por eso empecé yo en estos temas, no porque tuviera grandes principios ni porque fuera un visionario, sino porque llegó el mensaje, me captó y digo, bueno, pues vamos a probar. Una vez que uno comienza en esto, y afortunadamente laboralmente tuve la ocasión, pues en aquella época necesitábamos información y experiencia, porque no había experiencia en España, no había información. Por supuesto, no existía Internet, no existía. Entonces, conseguir información como este pequeño librito de americano, No Till End Farming, pues te podía costar meses de trabajo, de consultar, de ver si te lo podían traer, todas estas cosas. Te lo podía traer a alguna librería. Bueno, este librito es muy interesante porque es un libro de los años 70 y curiosamente, a lo que mucha gente cree, la agricultura de no laboreo comenzó, lógicamente, porque existían herbicidas y había una alternativa para controlar la hierba a lo que sería las labores mecánicas, pero no empezó con el glifosato, ¿eh? La agricultura de conservación y el no laboreo empezó con herbicidas, pero no existía todavía el glifosato, ¿eh? Había otras alternativas, otras medidas, era lógicamente más complejo. En aquel entonces ya se estaban haciendo experimentaciones en España, en las distintas comunidades autónomas que estaban recién creadas, pues se estaban haciendo algunas cosas. En Castilla-La Mancha, que tuvimos la suerte de contar con un centro que dependía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la finca La Higueruela, en Santa Olalla, en Toledo, y una persona que la ha dirigido durante muchos años, que ya se ha jubilado, fue Carlos Lacasta. Carlos Lacasta fue un innovador también en esto y estableció ensayos a largo plazo de muchas cosas, no solamente agricultura de conservación. Y cuando digo ensayos a largo plazo son ensayos de 30, 40 y 50 años, no son pequeñas cosas. Y a su vez, pues, y aquí está descrito un poco lo que había en una participación que tuvimos en el Libro Blanco de la Agricultura a principio de la década del 2000, lo que se estaba haciendo o se había hecho anteriormente en Castilla-La Mancha, ¿no? En primer lugar, José Luis Herrán, del Departamento de Mecanización de la Escuela de Agrónomos de Madrid, pues fue uno de los primeros, junto con César Fernández Quintanilla, en hacer los primeros ensayos de siembra directa en la finca Lencín, en Alcalá de Henares. Y luego a nivel más local, pues estaba don Luis Ballesteros y Santiago Guerrero en las direcciones provinciales de Agricultura. Entonces, estas cosas pues eran la información que teníamos y en lo que nos teníamos que basar. Bueno, pues con este bagaje tan escaso nos decidimos a ir al campo, ¿no? Nos decidimos ir al campo y aquí tienen dos fotos. Como he dicho, estoy usando diapositivas antiguas y entonces pues ha habido que hacer algunas correcciones de tiempo, como ven aquí. Entonces, por ejemplo, esta máquina que ven aquí, esta Moore, es la primera máquina de siembra directa que llegó a Albacete en el año 86. Es una máquina importada de Irlanda
Esta máquina luego sería de la marca Sulky, lleva el mismo sistema de siembra, pero fue la primera máquina con la que se empezó a trabajar la siembra directa. Vinieron varias máquinas de este tipo a distintas provincias españolas y fue con las que se empezó a trabajar a nivel de agricultor la siembra directa. Aquí a la derecha, esta sola que ven aquí, la Super 992, no es que es el primer modelo de sola de siembra directa de reja, pero no solo es el primer modelo, sino que esta unidad es la primera máquina que salió de la línea de producción de la fábrica de Calaf. Entonces se trajo a Ciudad Real para hacer una campaña en el año 92 de demostración de siembra directa. En aquel entonces le ofrecíamos a los agricultores que les dejábamos la máquina a condición de que eligieran una parcela y en la mitad de la parcela labraran o hicieran lo que ellos quisieran y en la otra mitad supervisábamos nosotros la siembra directa. Y bueno, se hizo en Ciudad Real, en Toledo, en Albacete. Se hicieron en una campaña que fue absolutamente agotadora, pero cuando uno es joven puede con todo, se hicieron más de 100 campos. Luego, una vez cosechado, les hacíamos una pequeña encuesta a los agricultores, que cómo les había ido, si les había ido mejor, si les había ido peor. Entonces, evidentemente, el 100% de los casos no salió bien, pero más del 95% de los casos la producción de la siembra directa fue igual o superior a la práctica convencional del agricultor. Luego les preguntábamos que si estarían dispuestos a adoptar la técnica o a seguir. Y la respuesta se la pueden imaginar. El 99% decía que no, que ellos iban a seguir labrando, que es lo que habían hecho toda la vida y lo que iban a seguir, y lo que les convencía. Bueno, pues eso fueron los comienzos. Entonces, ¿qué conclusión sacar de esta fase? Bueno, pues la conclusión que luego se ha confirmado con el tiempo es que el éxito de la siembra directa no depende de la técnica en sí, sino del que la ejecuta. El éxito depende de uno mismo. Porque la viabilidad agronómica está más que confirmada, no solamente con ensayos, con pruebas, con la práctica real de montones de agricultores, ¿no? Eso no es ya una cuestión no era entonces, ahora es mucho menos, aunque todavía hay gente que dice, bueno, ¿y eso cuánto tiempo va a durar? ¿Voy a poder estar sin labrar mucho tiempo? Por supuesto que sí. Vale. Pero la cuestión es que, como yo suelo decir, no hay técnicas distintas, sino calidad de agricultor. El agricultor que es bueno tanto labrando como haciendo siembra directa, o como adoptando cualquier otra técnica, me da igual. El agricultor que es malo labrando, es malo haciendo siembra directa, y si adapta la siembra directa va a fracasar porque ya hacía mal las cosas. Entonces, es así. Es una cuestión de las personas más que de las técnicas en sí. Es una cuestión de proactividad, de pensar que se pueden hacer las cosas mejor o peor. Y es que la realidad es que la innovación, no, como decía al principio, no está a la altura de todos, no es propia para todos. ¿Por qué? Porque la innovación supone vértigo, supone críticas de los vecinos, supone contratiempos que uno no está habituado a ellos. Entonces, no todo el mundo está capacitado para asumir un reto como es emprender una técnica o hacer algo nuevo, ¿no? Y sobre todo, que para asumir esa innovación, esa técnica, en este caso concreto de la siembra directa, de la agricultura de conservación, el mayor cambio que debe ocurrir, como nos decían los brasileños cuando venían por aquí, que la compactación no estaba en el suelo, que la compactación estaba en la cabeza del agricultor. Hay que cambiar de mentalidad. Y aquí la FAO, en una publicación de la FAO del año 2003, lo dice muy claro. Cuando tú has cambiado de mentalidad, el agricultor de siembra directa, el agricultor de labor de conservación, pues no está pensando en que va a poder labrar si hace las cosas mal. Está intentando no tener que llegar a ese extremo. Mientras que el agricultor que sigue con la mentalidad tradicional piensa que cuanto más labre es mejor y si pudiera dar un pase más lo va a dar. Entonces, siempre que esa es la diferencia. Si no cambiamos la mentalidad, si no se cambia la mentalidad y se asume con todas sus consecuencias, es difícil dar este paso. Bueno, una vez iniciado ya la técnica, vista la viabilidad, vista que era posible hacerla en multitud de situaciones, pues viene la parte, digamos, del día a día, de la práctica, la consolidación, la adaptación de la técnica a la situación real
que tenemos, ¿no? Entonces, la situación en la que yo he trabajado habitualmente es los secanos semiáridos, como decía, agroecosistemas semiáridos, donde hay una característica muy relevante y que es muy sencilla de reflexionar, pero que muchas veces no se pasa por alto. Aquí a la derecha hay un plano de las comarcas de Albacete con las producciones medias que se ajustaron cuando se creó la PAC y se hizo el pago por hectárea, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una diversidad de producciones según las zonas, pero incluso dentro de la misma zona, pues hay mucha diversidad entre años. ¿Y cuál es la conclusión obvia de todo esto que todos sabemos, pero que a veces no tenemos en cuenta? Que el principal factor limitante de estas zonas son las precipitaciones. La producción va a depender de la precipitación, básicamente de la precipitación, de la cantidad y de la distribución de la lluvia. No de que labremos más, no de que labremos menos, no de que echemos más abono, no de que echemos menos, sino la precipitación nos va a condicionar. Entonces, cuando tenemos ese factor que no controlamos, es cuando tenemos que plantearnos qué podemos hacer para adaptarnos a esas limitaciones. Este es un ejercicio hecho con precios y costes del año 2004-2005, en una presentación que hicimos en un congreso de ingenieros agrónomos. Entonces, no es tan importante los valores absolutos como el planteamiento que lo puede hacer cada uno. Cuando tenemos un factor limitante que no podemos superar, como es en este caso la producción, es muy interesante expresar los costes en kilos de lo que vamos a producir. Por ejemplo, en vez de decir que necesito 60 euros o 70 euros para hacer las labores, pues si lo expreso, ¿a qué equivalen esos euros en kilos de cebada por hectárea, como sería este caso? Pues me doy cuenta de la magnitud del impacto que puede tener todo eso en la rentabilidad de mi explotación, ¿no? Entonces aquí hay hecho, como digo, un ejercicio, esto se puede ajustar cada uno, esto está hecho a un coste de la cebada de 125 euros tonelada, que lógicamente no es el actual, afortunadamente, pero era el que existía entonces. Entonces vemos que hay dos grandes partidas que se llevan la mayor parte de la producción, como es la maquinaria, que implica toda la mecanización, el laboreo, y la parte de fertilizantes. Solamente entre ellas dos ya se llevan 1.400 kilos de cebada, y para cubrir costes se necesitaba producir en esa época 1.840 kilos por hectárea de cebada. Lógicamente, si uno tiene que buscar la sostenibilidad económica de este sistema, tiene que atacar las partidas más importantes, como son la maquinaria y la fertilización. Y para atacar la maquinaria, pues se opta por la siembra directa. Aunque para los que ya conocen estos temas es una obviedad, la siembra directa no es algo más que sembrar sin labrar. Es una estrategia de protección y mejora del suelo. Y el que no tenga claro esto va a fracasar. Y eso es lo que nos ha demostrado la experiencia. No es la inmediatez de esta campaña siembro sin labrar y la que viene haré otra cosa. No, es una estrategia a medio y largo plazo en la que tengo que tener en cuenta lo que va a pasar y cómo fomentar la evolución positiva de mi suelo. Entonces hay tres directrices claves. Una es cubrir el suelo con los restos de la cosecha, otra es sí o sí rotar con cultivos y otra es manejar la vegetación espontánea adecuadamente en los periodos entre cultivos. Cuando hablamos de rotar entre cultivos, estamos hablando del año de finales de los 90, de primeros del 2000, donde poner leguminosas a veces hasta te penalizaba en la PAC por una serie de cuestiones. No estaba fomentado por la PAC, no estaba fomentado por la política agrícola común y ni siquiera esa rotación de cultivos que ha fomentado la PAC últimamente es una rotación de cultivos falsa, es una rotación de cultivos mentirosa, puesto que no es rotar cultivo. Cuando hablamos de rotar cultivos es rotar cambiando de familia botánica. No se puede llamar rotación a poner una cebada después de un trigo o una avena después de una cebada. Eso no es rotación. Entonces hay que cambiar con familias de distintas. Esto ya lo estábamos haciendo a la gente de siembra directa porque sabíamos que era necesario para el éxito de la técnica. Lo estamos haciendo sin subvenciones, muchas veces en contra de las normas de la política agrícola común. Bueno, para poder hacer la siembra sin laboreo, lógicamente son necesarias unas máquinas, las sembradoras, ¿no? Aquí también optamos por unas máquinas de poco coste y una relación potencia ancho de trabajo baja. Tractores de poca potencia
y por eso se optó, y porque se adaptaba muy bien al tipo de suelo que había aquí, suelo franco-arenoso, bastante pedregoso, de piedra caliza, pues se adaptaron bastante bien las máquinas de doble disco. Y eran máquinas de doble disco descentrado, eran máquinas que requerían muy poca potencia de tiro. Por ejemplo, aquí tenemos un tractor de 90 caballos de simple tracción moviendo una máquina de 3,5 metros, o uno de 115 caballos moviendo máquinas de 4,5 metros. Lógicamente, la orografía de aquí no es muy accidentada y permitía esto. Entonces, este tipo de equilibrio, vida útil de los tractores muy larga. Por ejemplo, este John Deere que se ve aquí en la foto, que esta foto está hecha a principios del 2000, todavía sigue activo y funcionando, ¿no? Porque sus horas de trabajo, sus condiciones de trabajo, cuando se está trabajando en siembra directa, son muy ligeras, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una solución que optamos. Simplemente el dejar de labrar y el pasar a hacer siembra directa ya nos suponía en este ejercicio que estamos haciendo un ahorro de hasta 400 kilos por hectárea de cebada. O sea, 400 kilos que ya tenemos cosechados, producidos, y que no vamos a poder romper el techo de producción, estamos limitados por la precipitación, pero esos 400 kilos, si ya no los gastamos, los tenemos para luego vender y de ingreso. Continuando con los aspectos normales que ocurren en la siembra de cualquier cultivo, en el manejo de cualquier cultivo, luego nos dimos cuenta, que era algo que llamaba la atención en aquel entonces, es que las nacencias de las sembradoras de siembra directa eran buenísimas, eran en comparación con lo que se hacía en la siembra convencional, ¿no? Aquí tienen una plántula de cereal que ya prácticamente está emergiendo con un sistema radicular muy potente. Esto ya es una garantía de éxito de un buen establecimiento. En contra con lo que veíamos que ocurría en el sistema, en las siembras convencionales, al menos por aquí, donde la profundidad de siembra era muy heterogénea, ¿no? Entonces eso ya es un lastre para el cultivo, es un lastre para el establecimiento, hay mucha pérdida de semilla. Entonces ocurrió una cosa curiosa. Cuando leíamos la bibliografía, nos decían que había que incrementar la dosis de siembra cuando se hacía siembra directa, y nosotros decíamos, ¿cómo vamos a incrementar la dosis de siembra si tenemos mejor nacencia? Pero claro, te lo estaba diciendo un canadiense, un australiano, un americano que estaba sembrando con 120 kilos por hectárea, no con 180 o 200. Entonces, que o 220, la dosis habitual muchas veces por aquí. Entonces, nosotros hicimos lo contrario, bajamos la dosis de semilla porque teníamos mejores nacencias que la agricultura convencional. Y eso nos permitió, lógicamente, ahorros, no muy, bueno, ahorros. El otro aspecto importante es la fertilización. Nos dimos cuenta, y creo que es obvio, que el suelo mejoraba, como veremos un poquito más adelante, el suelo mejoraba sustancialmente su contenido de materia orgánica, su estructura, en definitiva su fertilidad física y química. Y como estábamos muy pendientes de lo que pasaba y bueno, pues visitamos los campos muy asiduamente, hacíamos análisis de suelos, seguíamos la evolución de la fertilidad de las parcelas, pues nos dimos cuenta de que con los niveles productivos que teníamos, las políticas de fertilización que se venían ejecutando hasta la fecha eran absolutamente exageradas, ¿no? 200, 300 kilos de 8,24,8, ¿por qué? Porque era el abono que tenía la cooperativa o era el abono que tenía el proveedor de fertilizantes de la zona. Entonces pasamos a hacer lo siguiente: establecimos unos techos unos niveles de críticos de contenido de fósforo y potasio en el suelo en base a nuestra experiencia, a partir de los cuales no hacíamos abonado de fondo de fósforo y potasio. Esos niveles son muy sencillos, en torno a 15 partes por millón de fósforo en un análisis de suelo y en torno a 0,3-0,4 miliequivalentes de potasio, miliequivalentes por 100 gramos de potasio, que son los resultados que salen en los análisis. Eso nos ha permitido, en muchas parcelas llevan 10 años sin abonado de fondo, sin merma en la producción. Lo que sí ajustamos muy bien fue el aporte de nitrógeno. El aporte de nitrógeno, digamos, centramos el presupuesto de abonado de la explotación, lo centramos en el nitrógeno. ¿Y qué hicimos en el caso de los cereales? Pues una cosa muy sencilla. En cuanto el cultivo llega a 3 hojas, inicia su ahijado, el primer aporte de nitrógeno, 100 kilos de urea. ¿Por qué? Porque es la unidad más barata.
100 kilos de urea y a ser posible coincidiendo con una lluvia, puesto que podemos rodar por las parcelas, incluso aunque esté lloviendo, pues está lloviendo cuando estamos echando el abono todavía mejor. Entonces, ¿qué vimos? Que con esas 100 kilos de urea por hectárea, si llovía mucho, se podían sacar hasta 4.000 kilos por hectárea. Si llovía poco, pues a lo mejor no llegabas a los 1.000. Entonces, de nuevo, nos dimos cuenta que por muy listos que fuéramos, el que determinaba la producción era la precipitación, no lo que hacíamos nosotros. Pero sí nos asegurábamos la disponibilidad de nitrógeno para que el cultivo cubriera bien el suelo de manera temprana y se ajustara lo mejor posible al régimen de precipitación que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta también, cuando se piensa que se está dejando la paja, que el 70, el 80% de las extracciones de potasio de un cereal, por ejemplo, y de una leguminosa, están en la paja. O sea, que dejar la paja es dejar fertilizante en el suelo, no solamente dejar un residuo, es dejar fertilizante en el suelo. Entonces, lógicamente, esta estrategia de fertilización en zonas más productivas o en zonas de regadío, como tenemos aquí, pues lógicamente es distinta, ¿no? Pero en nuestros secanos estamos manteniendo los niveles de producción con aportes mínimos de nutrientes, gracias a la mejora del suelo. Yo no me atrevo a recomendar esta política de fertilización en un suelo abusivamente labrado, en un suelo sin estructura, en un suelo con baja materia orgánica, ¿no? Porque gran parte de esos aportes de materia orgánica, de nitrógeno que vamos a tener, sobre todo en la primavera, van a venir de la mineralización de la materia orgánica. Y si no la tengo un nivel alto de materia orgánica en el suelo, pues lógicamente no voy a tener esa disponibilidad de nitrógeno. Y el otro aspecto crítico también es el manejo de fitosanitarios. Fíjense con qué máquinas que hoy por supuesto no pasarían una ITEAF, con qué máquinas teníamos que trabajar, que era lo que había. No había buenos pulverizadores en el campo y teníamos que hacer lo que podíamos para aplicar los herbicidas, aplicar el glifosato. Pero cuando en aquel entonces introducir una aplicación de glifosato se consideraba un coste respecto al laboreo convencional, pero hoy en día la aplicación de glifosato se utiliza como herramienta de control de la hierba incluso en el laboreo convencional, con lo cual no tiene por qué ser considerado un coste adicional si lo comparamos con el laboreo tradicional. Pero cuando hablamos de fitosanitarios y de herbicidas, hablamos siempre de manejar la vegetación, no de erradicar la vegetación. Esto es algo importante que va implícito también en el cambio de mentalidad. El labrador quiere tener el barbecho limpio de hierbas y da vueltas y vueltas sin parar hasta que no ve una hierba. ¿eh? Y antes de que nazcan la hierba, después de una lluvia, está dando otra vuelta porque no quiere ver hierba. En el caso de la agricultura de conservación y de la siembra directa, lo que nos interesa es tener barbechos de este tipo. O sea, en los periodos entre cultivos tener hierba. ¿Por qué? Porque la hierba está trabajando biológicamente el suelo, está fijando nutrientes, está fijando nitrógeno, que de otra manera se lisiviaría, está movilizando fósforo, está captando potasio, que lo está de la forma mineral lo transforma en orgánica y cuando el residuo la hierba se seca o la tratamos para secarla, lo dejamos en el suelo, esos nutrientes están en formas orgánicas que van a ser más fácilmente asimilables. Y no solamente por eso, sino por temas de lucha contra la erosión, de estructura y de biodiversidad. Fíjense que este es un barbecho donde una persona, sin ser un experto botánico, simplemente a simple vista, pues podría distinguir, como se ve aquí, más de 30 especies de hierba distinta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que ya lo estábamos haciendo a finales de los 90 y primeros del 2000, era perseguido por los inspectores de la PAC, porque esto no era un barbecho tradicional. Ahora que podía ser un ecoesquema, hace 20 años te ponían una multa porque no tenías el barbecho labrado o te penalizaban la PAC. Entonces, cuando hablamos de manejo de la vegetación, también nos dimos cuenta, en los climas áridos tenemos una peculiaridad, es que tenemos una serie de hierbas de verano, como son la salsola, como son el heliotropum o como son la coniza, que pueden tener un gran desarrollo y son muy caras de matar, o directamente prácticamente imposibles de eliminar. Pero nos dimos cuenta que todas estas hierbas terminan su ciclo en septiembre, se secan solas. Bueno, la coniza un poquito más, la coniza necesita hielo. Pero bueno, entonces de estar preocupados porque el suelo se cubriera de estas hierbas,
pasamos a ver cómo podíamos manejar los residuos de esa hierba. Aquí, por ejemplo, este tractor está sembrando sobre una, como ven, una masa de salsola que está llegando a la panza del tractor, pero que cuando el tractor pasa queda triturado. Es que una vez que el cultivo se desarrolla, no solamente quedan los restos. Entonces, la preocupación era qué máquina podía trabajar con eso, en lugar de cómo mato esa hierba para que trabaje mi máquina. Voy a buscar una máquina que pueda trabajar en esas condiciones. ¿Vale? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de toda esta experiencia? Pues como dice el refrán, muriendo y aprendiendo. Realmente yo no les puedo dar ninguna conclusión definitiva porque cada año es distinto, cada circunstancia cambia, ¿no? Entonces, siempre en la siembra directa y cuando hablamos con otras asociaciones o incluso con gente dentro de la misma asociación o con gente que lleva practicando la siembra directa, pues hay las mismas disputas que cuando hablamos de fútbol. Uno es del Real Madrid, otro del Barcelona, otro del Atlético de Madrid, y son posiciones casi inamovibles en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de qué máquina es mejor, una máquina de disco o una máquina de reja, pues no es mejor ni peor ninguna. La mejor máquina es la que tú tienes en ese momento y con la que tienes que sembrar, porque no tienes otra. Entonces tienes que hacerla trabajar, ¿vale? Hacerla trabajar. Tienes que conocer en qué condiciones puedes trabajar y buscar esas condiciones para que trabaje. Tienen su tempero de trabajo. No. Entonces, lo ideal sería tener dos máquinas. En unas ocasiones se te da mejor el disco, en otras ocasiones se te da mejor la reja. Entonces, pero bueno, que son disputas o polémicas que se puede hablar mucho sobre ello y habrá posiciones en todos los aspectos. Sobre los restos de la paja, picar, esparcir, recoger. Nosotros nos inclinamos siempre por esparcir, no picar demasiado, esparcir, para que la paja quede grande y queden trozos grandes que se manejan mejor con las máquinas. Y una cosa muy importante es que lo que esté muy picado en nuestra zona se lo lleva el viento. Entonces, si hemos criado la paja y la queremos dejar en nuestra parcela, si son trozos grandes, mejor que si son pequeños. Y solamente en situaciones excepcionales de grandes cosechas, cuando ya se tiene una cubierta importante, pues se plantea uno recoger la paja para facilitar la siembra del año siguiente y sobre todo si va a repetir cereal por la razón que sea. ¿No laboreo, mínimo laboreo? Pues por supuesto, no laboreo, no laboreo, no laboreo. Siempre que no se altere las condiciones del suelo hasta que hagan inviable una siembra, porque a veces puede ocurrir. Pero aquí tenemos parcelas de 20 y 25 años de no laboreo que cada año están mejor. Entonces, ¿por qué va a haber que tocarlas? Porque ha habido siempre una leyenda que, no, de cada cierto año de siembra directa luego tienes que mover el suelo. Bueno, eso puede ocurrir en algunos suelos, en algunas condiciones y bajo determinadas condiciones de manejo. Pero si el suelo no requiere ser movido, ¿para qué lo vas a mover? La fertilización, localizar, a voleo, cómo lo hacemos, qué es mejor. La fertilización hay que concebirla siempre como un sistema plurianual, no como un sistema que lo que haga este año va a condicionar la cosecha de este año, porque no es así. Del fertilizante que se echa en una campaña, el cultivo apenas aprovecha un 60% como mucho. La fertilización es algo que va ocurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, más que centrarse en localizar o en aplicarlo a voleo, lo importante es saber qué niveles de nutrientes tengo y cómo manejo esos niveles de nutrientes. Si los puedo conservar simplemente restituyendo los restos de paja o realmente tengo que hacer algún aporte de vez en cuando y pensar en una fertilización a lo largo del tiempo, no en soluciones puntuales. Y bueno, aquí hemos tenido que afrontar situaciones como la siembra directa en otoños secos, cuando no ha nacido la hierba y las fechas de siembra se echan encima. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es conocer las parcelas y conocer las soluciones herbicidas que tenemos. Entonces, si conocemos las parcelas, yo por ejemplo, y estamos haciendo rotación, pues viene un otoño seco, lo normal es que después de una leguminosa vaya a sembrar un cereal. Pues yo, si sé que no tengo problemas de vallico o de bromo, pues directamente puedo sembrar en seco, porque voy a tener nacencia de hoja ancha y rebrote del cultivo anterior, que es una leguminosa, y con muy poco dinero puedo hacer un tratamiento cuando estén haciendo
la hierba y estén haciendo la siembra y dejarlo limpio. Entonces, no hay una receta, hay que saber. Hoy en día incluso también tenemos herbicidas capaces de controlar un gran espectro de hoja ancha, incluso el bromo, que si en el caso de los trigos o de los triticales, que nos pueden permitir hacer estas cosas, ¿no? Pero al final esto lo tenemos que hacer siempre, siempre que sabemos cómo conocemos las parcelas, sabemos las hierbas que vamos a tener y tenemos alternativas de que tenemos distintas situaciones. Venimos sobre leguminosa o una leguminosa sobre un cereal, todas estas cosas, ¿no? Bueno, mm, la tercera fase que les comentaba es la fase de activismo, ¿no? Porque de difusión de lo que estamos haciendo y sobre todo una cosa muy importante, y es que nos damos cuenta de que nos están diciendo lo que tenemos que hacer con el medio ambiente y resulta que el medio ambiente somos nosotros. Los que estamos en el medio ambiente, en lo que se llama naturaleza, entre comillas, somos los agricultores. Entonces, pues a veces ese activismo de juventud, ese tratar de divulgar las ideas en las que estás convencido, nos llevaba a meternos en fregados como este, que fue la segunda jornada iberoamericana de agricultura y conservación. La primera se celebró en la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, y la segunda se celebró aquí en Albacete, 2 años después. Esta fue en el 2004. Hubo más de 2.000 personas aquí en la carpa, con todas las autoridades que no querían ni oír hablar de nosotros, pero cuando les decías que iba a haber gente, todas las autoridades se apuntaban, empezando por el alcalde, que no quería ni siquiera recibirnos, pero fue el primero que vino a la jornada, cuando se dio cuenta de la gente que venía. Bueno, pues este activismo que nos lleva a tratar de divulgar las ideas que tenemos, a tratar de divulgar los beneficios. Y es que, como decía, realmente cuando estamos viendo lo que ocurre en nuestros suelos, estamos pisando las parcelas, nos damos cuenta de que el suelo está cambiando, de que tenemos vida en el suelo, algo que en la agricultura basada en el laboreo no existe. Esta es una imagen típica de Albacete en el momento en octubre, noviembre, cuando se van a sembrar los campos. Y si el suelo está seco y hace viento, imagínense cómo está esto que no se ve a 10 metros de distancia del polvo que hay. Y hay que tener muy clara una cosa, y es que la agricultura, por definición, supone la simplificación de los ecosistemas naturales. Esto es así. Agricultura es arrasar con todo para que predomine una especie, que es la que a nosotros nos interesa aprovechar. Entonces, podemos arrasar de muchas maneras o intentar convivir con parte de los organismos, pero no podemos convivir con todos, eso es así. Por eso, y aunque venga un poquito forzado, pero creo que es importante decirlo, no se puede hablar de agricultura ecológica. La agricultura ecológica no existe. Decir agricultura ecológica es un oxímoron, es una contradicción, es un concepto falso, porque cualquier agricultura ha modificado el medio para que predominen unas especies. Entonces vamos a ver si no podemos hacer no podemos convivir con la naturaleza pura y pristina. Vamos a ver de qué manera tenemos un menor impacto, ¿no? Entonces, desde luego, el mayor impacto siempre es el laboreo, porque es el impacto físico brutal sobre el suelo que estamos tratando de evitar. Y eso es lo que vimos, ¿no? Frente a esa idea de que el buen agricultor es el que más labra y el que más labra y el que más vueltas le da, nosotros vimos que el suelo que nos gusta es este. Un suelo con restos orgánicos, un suelo con vida, un suelo con vida animal, con vida vegetal, que vamos a manejar para ser capaces de establecer un cultivo y aprovecharlo, ¿no? Entonces, para manejar ese suelo, pues lógicamente, y favorecer esa vida, pues hay que tener en cuenta una serie de parámetros. Este es un ejemplo muy claro. Aquí se ve una máquina de finales de los 90, donde una DEU muy vieja, donde adaptamos el primer esparcidor de paja, que es simplemente hicimos un molinete con tiras de caucho usando un disco antiguo de una abonadora y con unas cintas lo hacíamos mover. Bueno, entonces, no había cosechadoras con esparcidores, no había cosechadoras con picadoras y tuvimos que adaptar algunas para poder trabajar. Y eso no fue un obstáculo. ¿Por qué hacíamos todo este esfuerzo? ¿Por qué el agricultor se molestaba en hacer estas cosas que, como se imaginarán, por supuesto no funcionaba demasiado bien y le daba problemas? Porque él se había dado cuenta que mirando el suelo veía cosas que no veía en el suelo cuando labraba.
miraba el suelo con curiosidad y veíamos muchas cosas que te llamaban la atención y que te daba pie a decir, aquí estoy haciendo algo distinto, estoy haciendo algo valioso. Y sobre todo porque veíamos en el campo lo que leíamos en los libros, o veíamos en el campo cosas que después llegábamos a leer en los libros, ¿no? Este es el caso real de un ejemplo que he puesto hasta la saciedad en muchas de mis presentaciones, que es en esta finca, la Casa Rot, una parcela de un suelo raquítico, un suelo esquelético, una parcela que seguramente no debió transformarse a la agricultura nunca, a los pies de una muela caliza, un suelo francoarenoso con menos de 40 centímetros de fondo, porque debajo hay capas de carbonato cálcico impenetrables para las raíces, donde tras 7 años de laboreo, no laboreo, de siembra directa, se pasó de una materia orgánica de 0,9 a una materia orgánica de 2,9 y de un suelo en el que solo se veían piedras en superficie a un suelo donde ven aquí el cultivo saliendo entre los restos de paja. Y esto lo dice todo, porque solamente viendo este contraste de suelo, el suelo, esta transformación de suelo ocurrió y ocurre a coste cero para el agricultor. No solo a coste cero, sino ahorrándose dinero, puesto que está implantando los cultivos a menos coste. Entonces no hace falta ser ningún ingeniero agrónomo, ningún investigador, ningún genio para saber cuál de estos dos suelos es el mejor. Esto lo explica todo, explica por qué las cosas funcionan en siembra directa y por qué no, porque ocurre esta transformación de suelo, ¿vale? Y esa transformación de suelo ocurre porque hay vida en ese suelo. Entonces, siempre que hablamos de vida en el suelo, pensamos en las lombrices, y así es. Este no es una parcela de secano, es una parcela de riego, aquí en Albacete, pero nos llamó la atención en un momento dado que en las ruedas limitadoras de profundidad de esta máquina que iba sembrando maíz, se quedaban pegadas trozos de lombrices. Decíamos, ¿cuántas lombrices no habrá que se van quedando pegadas a las ruedas? Y nos molestamos en hacer un muestreo en esta parcela. Y en ese muestreo contamos 2,5 millones por hectárea de lombrices, 1.500 kilos por hectárea de peso vivo de esas lombrices. Algo que encontrarán en la bibliografía, en bibliografía extranjera, porque en España no habría grandes cosas de estas. Entonces, esto lo facilita la siembra directa frente a un suelo donde constantemente removido, donde lógicamente apenas hay lombrices. Pero, claro, decíamos, en el riego tenemos lombrices y en el secano no. Algo nos preocupaba, decíamos, algo estaremos haciendo mal. Algo estaremos haciendo mal porque no tenemos lombrices en el secano o muy poquitas y en el riego sobran. Bueno, pues no, eso también está descrito en los libros sobre ecología del suelo. Lógicamente, la lombriz tiene unos requerimientos ambientales que no se dan en todas las circunstancias. Pero el nicho ecológico de la lombriz en las zonas áridas resulta que lo cubren las hormigas. Entonces tenemos hormigueros, tenemos decenas, cientos de hormigueros por hectárea. Algo evidente, como se ve aquí marcado en los puntos de hormiguero. Entonces, en estos ecosistemas áridos, donde la humedad es un factor limitante, pues la hormiga ejerce un factor modificador del subsuelo y ejerce el mismo factor de modificar de manera ostensible, de manera visible, el suelo que en otros casos lo ocasionan las lombrices, ¿no? Lógicamente, en un suelo donde se está alterando constantemente no hay hormigas. No hay hormigas, se le está privando de un gran recurso, de un recurso natural que es favorecedor de la vida, ¿vale? Pero aparte cuando empiezas a ver las hormigas, primero las lombrices, luego las hormigas, pues te das cuenta que hay muchos más insectos, hay mucha más vida, hay muchos más organismos. Y por supuesto no son plaga. Ojo, que de todos los insectos que uno pueda ver o de todos los Vicente, hongos que uno ¿me puede identificar, escuchas? los que causan problemas en los cultivos son muy pocos y muy concretos, ¿no? Entonces, pues empezamos a identificar, a hacer nuestros pequeños muestreos entomológicos para ver qué veíamos en el suelo, ¿no? Y veíamos pues, muchos tipos de escarabajos, muchos tipos de diplópodos, de ciempiés, de miriápodos, de colémbolos. Y una cosa que es evidente es que hay muchas arañas, porque se ven las telas.
se ven los hilos. Y las arañas son insectos predadores, no son fitófagos. Si hay insectos predadores es porque hay mucha vida por debajo de estos insectos, de las arañas, para que ellos puedan aprovecharlas, ¿no? Entonces, un indicador espectacular de la vida que puede haber en una parcela es, sobre todo en estos momentos de rocío, en invierno, cuando se ven muchísimas, son muy fáciles de identificar los hilos y las telas de araña, ¿vale? Pero aparte nos aparecieron más cosas, nos aparecieron algunos problemas, como fueron los problemas de rizoctonia en el suelo, bueno, pues uno dice, bueno, ¿estaremos haciendo algo mal o no? Es simplemente un síntoma de que el suelo está cambiando. Los suelos en no laboreo tienen más proporción de hongos que de bacterias, pero no quiere decir que sean hongos perjudiciales. De hecho, esto es un pacto natural, aquí a la derecha, donde también se ven esos corros que en algunos casos, en parcelas muy concretas, hemos observado también y que en este caso de los cultivos están atribuidos a Rhizoctonia. Pero toda esta vida de hongos, estamos hablando de hongos. ¿Qué son los hongos en el suelo? Muchas veces son las micorrizas. Eso que está ahora tan de moda de inocular alegremente en el suelo. Ponle micorrizas, ¿qué tal? Ponle micorrizas. No hace falta. Vamos a favorecer la vida en el suelo simplemente con un manejo que las micorrizas autóctonas del suelo se desarrollarán. No hace falta un gasto extra en inyectar micorrizas al suelo, en poner bacterias que no sabemos de dónde vienen, que no sabemos quién las ha sintetizado, vamos, quién las ha aislado, perdón, no sintetizar, no, quién las ha aislado. Entonces, pero como eso está bien visto, ahora te permiten alegremente inocular micorrizas, inocular bacterias en el suelo sin saber muy bien lo que va a pasar ahí. No hace falta, lo tenemos, vamos a favorecer su medio natural. Y una cosa sorprendente que descubrimos, perdón que diga que descubrimos, porque como cuando empezamos éramos muy ignorantes y un poco infantiles, pues cada cosa que íbamos viendo nos parecía que era un descubrimiento que no era nuestro porque ya estaba hecho, pero nosotros lo interiorizábamos. En los sistemas áridos y semiáridos, los suelos son muy sensibles, son fácilmente alterables, fácilmente degradables, porque hay muy pocos restos de vegetales encima. Entonces, hay unas formaciones que se llaman las costras biológicas, que son complejos de algas, hongos y bacterias, que forman una capa muy finita sobre el suelo y que mantienen la estructura, la defienden contra la erosión, incluso tienen efectos importantes en la fijación de nitrógeno atmosférico. Bueno, pues estas costras biológicas que están protegidas en muchos sitios, en zonas naturales, las podemos ver tranquilamente. Esto es una siembra de cereal, como ven aquí, las podemos ver tranquilamente en parcelas de siembra directa, lógicamente cuando se dan las condiciones de humedad en invierno, en, en otoño e invierno, son muy evidentes, ¿no? Y aquí estamos conviviendo nuestro cultivo con un recurso biológico que normalmente es un indicador de un ecosistema y de un medio ambiente sano, ¿eh? Y aquí estamos compartiendo el terreno con eso. Por supuesto, también podemos hablar de la macrofauna, y no vamos a hablar solamente de las abutardas y los isones, que son las aves emblemáticas. Hablemos de las aláudidas, de las totovías, de las calandrias, de las cogugadas, de las alondras, que llenan los campos de siembra directa porque encuentran un sitio para vivir tranquilamente, mucho mejor que un terreno labrado. Hay más insectos, aunque estos son eminentemente granívoros, también en la época de cría toman también insectos. Y hay otros muchos organismos, como pueden ser ratones, como pueden ser topillos, que no tienen por qué ser negativos. Este es un ejemplo publicado en Investigación y Ciencia de un trabajo de Bárbara Barraibar de la Universidad de Lérida, donde llegaba a la conclusión de que estos ratones, una especie concreta de ratones que se da, son capaces de depredar hasta el 90% de las semillas que producen las hierbas. No los granos no solamente comen granos de cereal, sino son capaces como digo, de comerse gran parte de las semillas que producen las hierbas y no tienen por qué ser un problema. Por supuesto que tenemos problemas, como son los conejos, ¿eh? Pero bueno, los conejos son un problema en muchos sitios, no solamente en la agricultura de conservación, en la agricultura de siembra directa, donde seguramente se encuentran más cómodos porque no se les alteran los vivares mediante el laboreo, pero son problemas que hay que afrontar de otra manera, ¿vale? En definitiva, concluyendo con esta parte de las ventajas del suelo,
El suelo no es solo lo que vemos encima, sino todo lo que hay debajo, todos los sistemas radiculares, toda la vida que hay en el suelo, toda la vida subterránea que se estructura en pequeños nichos ecológicos que están perfectamente definidos en la bibliografía y valorados. Y estos nichos ecológicos, para que se estructuren, como puede ser lo que se llama la detritosfera, los restos de vegetales en superficie, la drilosfera, que son los restos, los canales hechos por lombrices, por escarabajos, por hormigas, por ratones, la rizosfera, que todos conocemos, ya saben, nos suena más, que son las zonas próximas a las raíces, de donde hay muchos microorganismos que proliferan en base a los exudados de los pelos radiculares, pero hay a distintos niveles, la porosfera, la agregatosfera. Todo esto es posible si le damos tiempo a que evolucione, a que se estructure, porque si cada vez que eso empieza a estructurarse damos nuestro correspondiente pase de labor, lo estamos destrozando. Entonces, todo esto es tan sencillo como esto. Todo lo que hemos visto, toda esa vida, todos esos beneficios, deriva de una práctica tan sencilla como dejar los restos orgánicos en Vicente, superficie, los residuos orgánicos en superficie y darle tiempo a que el suelo evolucione naturalmente. Si alguien se Vicente, quiere ¿me entretener, esto también está en la bibliografía, los procesos que ocurren a partir de los restos, residuos orgánicos dejados en superficie, una serie de procesos que están entrelazados entre sí para llegar a una serie de consecuencias medioambientales favorables, la mayoría de ellas, para el agricultor. Y, por supuesto, para la vida en el suelo. Vicente, Sí, ¿me oyes? Que soy Carlos. sí, Mira, que faltan, no sé cuánto te quedarán, pero te intentaba decir el tiempo, vale, pero no me escuchabas. Vuelve vale, a darle a perdona, compartir, ¿vale? vale. Perdona. Más o menos 5 o 10 minutos Sí, sí, como no, puedo. ya termino, vale, vale, vale. Disculpen, pero cuando me pongo a hablar, pues me pasan estas cosas, vale. Entonces, la conclusión de esta fase es que tenemos un gran mensaje a comunicar, un mensaje en el que hemos hecho un esfuerzo de comunicación. Las propias asociaciones, Agracon es un ejemplo, las que hemos citado anteriormente. Nosotros, siempre que hemos tenido ocasión y si se nos quiere escuchar, pues tenemos un mensaje positivo, positivo para el medio ambiente que podemos comunicar, positivo para el medio ambiente, positivo para el agricultor, ¿no? Entonces, y el mensaje es muy sencillo y aquí se sintetiza muy bien. Nunca el hombre ha tenido en sus manos una técnica agrícola aplicable a gran escala, hay que subrayarlo, de aplicable a gran escala, tan próxima al ideal de conseguir a la vez altas producciones y la sustentabilidad del sistema productivo. Necesitamos altas producciones, no podemos, la viabilidad económica de una explotación no estaba, necesita producir y necesitamos producir manteniendo el sistema productivo. Y ya por último, con esto, el papel de las asociaciones, el papel del activismo, es que tenemos que comunicar a la sociedad que somos los protagonistas del medio ambiente, que pues, somos agricultores, somos técnicos que podemos trabajar la agricultura sin complejos, sin retraernos porque digan que no aceptamos la acusación de que estamos destrozando el medio ambiente. No, lo estamos cuidando, lo estamos mejorando. Tenemos que demostrar que tenemos un compromiso ético porque nos preocupa la calidad de los agroecosistemas y el uso racional de los recursos, no solamente porque tiene que ser así, porque compartimos el medio ambiente con otros organismos, sino porque en esa sostenibilidad y en ese uso racional de los recursos va también nuestra economía, ¿no? Y, por supuesto, que no se puede hablar de medio ambiente sin contar con los agricultores, eso es lo más importante, ¿vale? Y ya como conclusión final, todo este esfuerzo que hemos estado haciendo, todo colectivamente, tanto como personalmente, pues al final, cuando no está bien recibido, cuando uno da con muros, con cegueras sectarias, con cegueras ideológicas, pues ocurre esto que es una cita clásica de Ortega y Gasset, y es que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Uno dice, bueno, ¿todo esto para qué? Si la gente que tiene poder, la gente que toma decisiones,
atiende a otros parámetros que no son a los parámetros reales que están ocurriendo en el campo, en ese medio ambiente que quieren proteger. Aquí me tienen a mí de rodillas, casi suplicando a altos funcionarios del Ministerio de Agricultura que estaban alrededor, que se arrodillaran y que tocaran el suelo, que olieran el suelo, que olieran la fertilidad, porque saben ustedes que la fertilidad huele a actinomicetos, ¿eh? Un suelo fértil huele bien. No se preocupen que ninguno se manchó las manos, pero esta gente es la que tiene que redactar las normas que luego nos afectan, ¿eh? Entonces, no es algo que hayamos descubierto nosotros, es que esto está más que descubierto, ¿no? Aquí es un personaje americano, Aldo Leopold, el primer conservacionista, que estaba muy relacionado con la agricultura y dice cosas muy, muy, muy obvias que parece que nadie quiere entender, ¿no? Como que el compromiso para la defensa del medio ambiente, el compromiso ético requiere mucho más que incentivos financieros, que no hay ningún programa de conservación basado en ayudas, en subsidios, que asegure que los agricultores, en este caso a los que se refiere, vayan a perdurar en ese programa una vez que se acaben los residuos, los subsidios. Lo interesante es conseguir que los agricultores, los técnicos, los que estamos en el campo, adquiramos un compromiso ético. Y ese compromiso ético no se establece a base de prohibiciones y de normas, ¿no? ¿Vale? Hemos tratado de comunicar esto. Y en esta foto, que me parece que estoy aquí dando un meeting, es una foto de una presentación en el año 2019 en el Ministerio de Transición Ecológica, y la traigo aquí porque nos lleva a esta fase de melancolía, nos lleva a esta fase, nos lleva a la conclusión final de la barrera que es tan difícil de romper. Bueno, la foto sale así, yo estaba señalizando la presentación, pero me captaron así. Lo que sí tengo que decir es que la única vez en mi vida que yo he hecho una presentación y me han sugerido amablemente que quitara unas diapositivas de la presentación fue en este acto, en un acto en el Ministerio de Transición Ecológica. Y les voy a poner las diapositivas que me dijeron que quitara. Bueno, voy a pasarme los vídeos. Son dos vídeos en el que uno está grabado con el teléfono móvil en un suelo de siembra directa de aquí, donde se ven insectos, miriápodos, toda esa vida, y luego pasamos a un vídeo de vida en el suelo de la BBC, donde evidentemente la calidad es distinta, pero los organismos que se ven es lo mismo, son prácticamente los mismos. Entonces, lo que quería demostrarles es que y lo leo textualmente, que nadie se engañe, pese a su balance económico y ambientalmente positivo, actualmente no superado por ningún otro modelo agrario a gran escala, la agricultura sin laboreo tiene un pecado original que motiva su rechazo por parte de una opinión pública y administración pusilánimes. Tiene la desvergüenza de mejorar el suelo, la economía del agricultor y secuestrar carbono usando herbicidas. Este es el pecado original. Esto es lo que dificulta tanto que se haga un ecoesquema de siembra directa, porque no se quieren usar herbicidas, pese a que el balance, toda la vida que hemos visto, todas las mejoras del suelo, ocurren usando herbicidas. Entonces, todo lo positivo que hemos visto es pese a usar herbicidas. Luego no serán tan malos, no serán tan malos para la lombriz, no serán tan malos para las hormigas, no serán tan malos para la materia orgánica, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que, y esto también está descrito sociológicamente, las sociedades acomodadas se aferran a una serie de tabúes y no hay ni ciencia, ni conocimiento, ni raciocinio para cambiarlos. Estos tabúes pueden ser muy disparatados y pueden ser totalmente equivocados, pero es lo que tenemos. Entonces yo, conclusiones de esto, no sé cuál es la conclusión de esta fase melancólica. Lo que sí les digo, y es lo que yo les sugería, es que quería sugerir en el Ministerio de Transición Ecológica, es que la próxima vez que escuchen hablar de las bondades de los coches ecológicos, piensen en este pajarillo muerto sobre el asfalto, probablemente atropellado por uno de esos vehículos eléctricos. Esos vehículos que aceptamos todos a ciegas que son ecológicos y que promocionamos alegremente y no vemos más allá de las consecuencias que tiene el propio uso del vehículo. Y por contra,
La próxima vez que escuchen hablar de la prohibición de herbicidas, piensen en este suelo donde el cultivo convive con infinidad de organismos que de otra manera serían brutalmente destruidos por el laboreo. Bueno, y ya sé que me he pasado de tiempo. Yo sé que esta fase de melancolía se pasa y yo vuelvo al campo, que es lo que me gusta, y voy a disfrutar de cómo el suelo, cómo somos capaces de hacer agricultura productiva y rentable, mejorando el suelo en situaciones extremadamente muy limitadas por el medio ambiente, como es la agricultura, el clima semiárido de la zona de Albacete. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la ponencia, Vicente. Vale. Eh, tenemos un poco el tiempo encima, pero con la idea que tenía, te lanzo 3, 4 preguntas que han hecho. Sí que te pediría si puede ser escueto y Sí. directo, y el resto de las preguntas las dejaremos para el final, un poco por ir viendo las más recientes. Eh, aquí, bueno, la del glifosato la dejamos por el final, perdón. Vale, Laura nos pregunta que después de varios años, o después de años de siembra directa, el que comentabas que a veces es necesario labrar, esa necesidad de labrar siempre va a ir ligada a la No, compactación de ese suelo. no, quizá me he expresado mal. He dicho que no es necesario labrar. O sea, que después de una serie de años de siembra directa, y aquí he dicho que tenemos parcelas de 20 y 25 años sin tocar, eh, cuando se empezaba la siembra directa se decía, no, vas a hacer siembra directa unos años, pero luego vas a tener que labrar. No, no, aquí lo que estamos viendo es cuando un manejo adecuado es que la estructura, las propiedades del suelo, básicamente la estructura, han mejorado y son mucho más resilientes, mucho más resistentes a las alteraciones y a los impactos, como va a ser la rodada, como pueda ser el pisoteo, que cuando el suelo está desnudo. Entonces, si no hay una necesidad, vamos, si no hay un error en el manejo o un evento catastrófico que te destroce la estructura del suelo, no va a ser necesario labrar. No, no, todo lo contrario. No hay ninguna regla. Vamos a ver, ahora tú coges unos suelos limosos con un porcentaje alto de limo muy susceptibles a la compactación y a lo mejor en esos suelos sí que tienes que hacer alguna labor cada cierto tiempo porque vas creando puedes crear una compactación. Pero son casos muy singulares o en riego puede ser otro problema, ¿no? Porque en riego tú tienes que entrar, por ejemplo, a cosechar un maíz con el suelo mojado. Entonces el suelo mojado, entran los camiones, pues pueden ocurrir cosas así. ¿No? Pero si no ocurre eso, no tienes por qué tocar el suelo, ¿no? Mientras el suelo esté evolucionando y producido positivamente, no hay necesidad de tocar el suelo. Y no tenemos nosotros las parcelas más antiguas de siembra directa. Hay parcelas de 40 y 50 años de siembra directa. Entonces, no. ¿Vale? Vale, perfecto, sí. No, que la he enunciado mal. La persona comentaba si cuándo era necesario labrar según tu opinión, que creo que ha Bueno, quedado respondida totalmente. la necesidad de labrar es cuando has alterado, cuando has destrozado la estructura del suelo por la razón que sea. Vale. Nos lanzan aquí otra pregunta. Cuando has hablado de las hormigas en secano, comenta David, ¿es equivalente esas hormigas en secano a las lombrices, un poco su labor en el suelo? Vamos, sí, es lo que en ecología de suelo se llama ingeniero de los ecosistemas, ¿no? Porque son organismos de cierto tamaño que alteran físicamente el suelo, crean canales y esos canales son vías preferentes de actividad biológica, de concentración de nutrientes, de penetración del agua. Sí que es cierto que en la lombriz, donde se dan condiciones potentes de desarrollo de lombriz o muy favorables de desarrollo de lombrices, la lombriz es todavía mucho más activa que la hormiga en cuanto al volumen de suelo. De hecho, no sé si mucha gente lo conocerá, pero una de las obras de Darwin, el autor de la teoría de la evolución, que más tiempo le llevó a escribir, es un librito que tiene sobre las lombrices. Entonces, este señor calculó en cuánto tiempo los 10 centímetros del suelo pueden pasar, superficiales del suelo, van a pasar por el extracto digestivo de las lombrices. Y eso quiere decir que todo lo que vemos en el suelo donde vemos lombrices, ese suelo que he mostrado allí, esos 1.500 kilos de lombrices en una parcela de regadío en Albacete, ese suelo ya ha pasado, toda la parte superficial seguramente ya ha pasado por el tracto digestivo de una lombriz.
Entonces, la lombriz es más activa en esas condiciones favorables, pero el efecto físico y la densidad de hormigas que puede haber en las zonas de no laboreo, pues ecológicamente cumplen una misión similar. Que ningún agricultor se asuste porque vea hormigas en el suelo y vea que durante la siembra se concentran muchas semillas en el hormiguero. Yo, cuando ha surgido esa polémica, yo le pregunto al agricultor, eh, ¿sabes cuántas semillas estás poniendo por metro lineal? ¿Cuántas semillas estás poniendo por metro lineal? Simplemente con 100 kilos de dosis de semilla por hectárea estás poniendo 80, 90 semillas por metro lineal. Entonces, que las hormigas se lleven algunas semillas a los hormigueros es una pequeña propina que les damos por el bien que hacen al suelo. No es un problema. Y por última, y te pido brevedad, es el tema de los abonos orgánicos. ¿Cómo valoras el aporte de materia orgánica a través de purines o estiércoles bien manejados, como puede ser ovino, vacuno o otra tipología de ganado? Y perfecto. Si lo tienes, vamos a ver, lo que sí es cierto, si tú tienes ese fertilizante, que en muchos casos es un problema, es un residuo, aunque se utilice como fertilizante, los purines son un residuo en la zona por la concentración de la producción. Si tú los manejas cumpliendo las normas que tienes que cumplir, pues es un aporte más de restos orgánicos al suelo, que en un suelo que ya tiene una actividad buena, una actividad biológica buena, pues le va a venir maravillosamente. Pero no quiere decir que tengas que gastar dinero en eso. Si los tienes, si tienes acceso a ellos o tienes que deshacerte de ese residuo, es un buen sistema. O te los da gratis, te lo puede dar gratis la granja de al lado, por con tal de echártelo en tu parcela. Perfecto. Pero es un aporte orgánico más, es un aporte orgánico que va a asimilar el suelo perfectamente. Y cuanto más vida tenga el suelo, mejor lo vas a asimilar y más rápidamente va a pasar a estar disponible para el cultivo. Vale.